Bienvenido a Bicicitro. Este es un canal que ha sido creado con la finalidad de subir contenido sobre bicicletas, sobre reparación, mantenimiento, accesorios, componentes, consejos y opiniones. Suscríbete y apoya el crecimiento de este canal. ¿Con cuánto tiempo de anticipación debo lubricar la cadena? Nos vamos a permitir señalar 4 criterios que nos permitirán ir viendo qué es lo correcto y qué no, y además que hay factores que entran a tallar para establecer un criterio de temporalidad y de necesidad de lubricación de la cadena. Estos 4 criterios son: 1, un día antes; punto 2, 1 a 2 horas antes de rodar; punto 3, 30 minutos antes de rodar; y 4, inmediatamente antes de rodar. Pasemos entonces a desarrollar cada uno de estos criterios y ver cuál es el que mejor se acomoda a cada uno de nosotros. Un día anterior. Quizás haya personas que indiquen que es exagerado, pero puede tener más asidero si eres de las personas que lubrica su cadena con cera y no con aceite sintético, ya que la cera toma un tiempo mayor que el aceite sintético para secar y adherirse a la cadena. Por tanto, lubricarlo un día antes será una buena opción para que la cera cumpla su función de manera eficiente, ya que al tener el tiempo adecuado, el lubricante de cera crea una película que protege a la cadena. En cambio, si se aplica en un tiempo cercano al momento de salir a rodar, la lubricación no será eficiente. Punto 2. 1 a 2 horas antes de rodar. Este tiempo puede ser apropiado si eres de las personas que vas a lubricar tu cadena con aceite sintético, pues con este tiempo de anticipación la lubricación puede ser apropiada para brindar a la cadena una buena protección. Sin embargo, si la lubricación lo realizas con más anticipación sería mejor, ya que permitirás que el lubricante penetre todas las secciones de la cadena y brinde una mejor eficiencia y rendimiento. En cambio, si usas cera como lubricante 1 a 2 horas antes de rodar, quizá no es apropiado, ya que este lubricante requiere un tiempo mayor, pues caso contrario, la lubricación de cera no se habrá adherido lo suficiente y no le brindará la protección que esperas. Y punto 3. 30 minutos antes de rodar. No es muy adecuado, pero si tomamos en cuenta el hecho de que debas salir a rodar sin lubricar tu cadena, hacerlo 30 minutos antes es mejor que rodar con la cadena sin lubricación. Ahora, hacerlo con este lapso de tiempo de vez en cuando puede ser aceptable, pero hacerlo con frecuencia ya es un hábito que debes corregir lo más pronto posible. Ahora, otra cosa que debes tener en cuenta es que en estas circunstancias deberías optar únicamente por algún aceite sintético para seco o húmedo, dependiendo de la necesidad, y no por un lubricante de cera, ya que este último toma un tiempo mayor para secar y penetrar la cadena. Y finalmente, el punto último, el criterio para lubricar inmediatamente antes de salir a rodar. En realidad esto no es una novedad, todo lo contrario, es un hábito difundido en gran número de ciclistas de varias partes del mundo. No es lo ideal, no es lo adecuado, y es algo que, en caso tú te ubiques en este grupo de ciclistas, corrijas esta costumbre. La normalización de este hábito pasa por el hecho de que muchas personas desconocen la necesidad y la importancia de la lubricación del sistema de arrastre con anticipación, y dependiendo del tipo de lubricación que vayas a usar, el tiempo de anticipación debe ser mayor. Ahora que conoces un poco más de la importancia de la lubricación y más aún de la necesidad de hacerlo con anticipación, crea esta rutina y tu sistema de arrastre te va a funcionar de una manera increíble y el tiempo de vida útil será mayor a lo habitual.